Bueno, faltan algunos. Pauso la grabación. No. Es un record. La pregunta 13. ¿Qué son las velitas? Un signo inminente del parto. Yo puse, la vaca entra en preparto durante 15 días, se produce la expansión y edema de la vulva, aumento de la glándula mamaria y comienzo de secreciones velitas. Las velitas hacen referencia al crecimiento del sistema de ductos, por lo tanto, es la secreción vulvar que indica la cercanía del parto. No, no va por ahí las velitas. Y no sé de dónde sacaste ese dato de 15 días, me parece mucho 15 días antes del parto. Esto, la velita habla de, empieza a aumentar la producción de la glándula mamaria y pierde, es normal que gotee los pezones de la glándula mamaria. Eso lo se llama velita, ese goteo de los pezones de la glándula mamaria. Hay que controlarlo. ¿Perdón? No, perdón, que también estaba con dudas de lo que era y nada, perdón, sí, perfecto. Y si son muy abundantes, puede provocar que se pierda el poder del calostro, que no se concentre tanto en las inmunoglobulinas. O sea que eso puede ser una consulta a un veterinario si ves que las velitas son muy abundantes. Pero pasa 4 días, 3 y 4 días antes del parto, no tanto como 15 días. Porque Perdón, cuando... ¿Sí? Si son muy abundantes, puede que no tenga efecto el calostro, dijiste. Puede ser que pierda calostro ahí, porque el calostro se acumula en los últimos días antes del parto. De todas maneras, el calostro producido por una vaca es mucho más de lo que necesita el ternero para adquirir la resistencia, digamos, la inmunidad pasiva que le da la madre. Bueno, eso. Y ese en los últimos 3 o 4 días, no, cuando empieza a producir cortisol fetal, ahí es cuando empieza a bajar la progesterona y entonces la progesterona inhibía la formación de lactosa, entonces empieza a producirse lactosa, que es la que hace el volumen de la leche y también del calostro. ¿Qué es el alumbramiento? Yo puse que es la... Ah, dale. Como quieras. Bueno, puse que era la expulsión de la placenta y membranas fetales, que bueno, eso evita las infecciones. ¿Evita? Las infecciones. Ajá. Es muy común que queden restos, sobre todo en los rumiantes que tienen la presentación cotiledonaria, o sea, que tienen cotiledones, que es una interacción muy fuerte entre el corion, que es la membrana fetal, y el endometrio, que es la membrana del útero. Es normal que queden restos ahí de membrana. Por eso tarda más tiempo en recuperarse el endometrio de los rumiantes que el endometrio de los equinos o de los porcinos. Bueno, ¿y qué es la distosia y la retención de placenta? Puse que la distosia ocurre cuando la cría está en una posición anormal en el parto
y la retención de la placenta cuando la placenta no es expulsada o es expulsada parcialmente pasadas las 24 horas del nacimiento. Perfecto. La distosia no es solamente porque esté mal el feto. La distosia es un parto distóxico, es un parto problemático. Muchas veces ocurre que en el afán de mejorar tu rodeo, utilizas semen de un macho que tiene un porte, un fram, un tamaño mucho mayor que la receptora que utilizaste para inseminar. Y provoca que tengas terneros muy grandes, que son más grandes que el canal duro del parto de la vaca que lo está gestando. Y eso provoca distosia y muchas veces hay que recurrir incluso a la cesárea. Entonces, distosia es cualquier problema en el parto. Un parto distóxico son partos problemáticos. Las distosias son más frecuentes en vaca que en yeguas y más frecuentes en vacas lecheras que en vacas de carne. Fundamentalmente porque las vacas están muy exigidas y pueden tener problemas de oligoelementos, falta de calcio, con lo cual las contracciones no son tan fuertes. Bueno, todo eso puede provocar distosia y también a retención de placenta. La falta de calcio provoca eso. ¿Qué? Están más exigidas nutricionalmente. Sí. ¿Qué son las adaptaciones perinatales que tiene que sufrir el neonato? Son los cambios que tiene que... Uy, perdón, Santiago. No, dale, tranquilo. Bueno, son, digamos, los cambios que sufre el neonato al nacer, que son cambios cardiovasculares, maduración pulmonar, ajustes termorreguladores, el metabolismo energético y el estado inmunitario. Bien. Perinatal significa alrededor, antes y después del parto. Hay algunos de estos cambios que vos mencionaste que ocurren antes del parto. Por ejemplo, la adaptación del sistema cardiovascular, o sea, la tabicación de las dos aurículas, eso ocurre antes del parto. Y la maduración de los pulmones también ocurre ahí antes del parto. Para los otros tres, entonces, después del parto. ¿Cómo? Los otros tres, o sea, el ajuste termorregulador, el metabolismo energético y el estado inmunitario después del parto. El estado inmunitario es después, porque cuando calostra. Y el térmico también después. La acumulación de glucógeno la hace antes de nacer. Pero por eso se habla de perinatales, quiere decir alrededor del nacimiento, antes y después. No postnatales o prenatales, sino perinatales. Y hubo un año también en el que se acumulan pérdidas. O sea, hay muertes perinatales que pueden ser o por partos distóxicos o por una mala adaptación del neonato al nuevo ambiente. O sea, falta de maduración de los pulmones. Hay una serie de observaciones que tiene que hacer el productor cuando nace el ternero, que el ternero se levante, que calostre, que respire, todo ese tipo de cosas, que no tenga membranas que le están impidiendo respirar, todo ese tipo de cosas. Hay que estar atento. Normalmente lo hace la madre solo, no hace falta. Y conviene no intervenir si la madre lo está haciendo, pero si no hay que estar atento para poder intervenir. ¿Qué es el puerperio? Bueno, el puerperio se inicia luego de la expulsión del feto, del parto, junto con la expulsión de la placenta,
incluye la tercera fase del parto, donde existen reajustes fisiológicos y anatómicos del aparato genital, recuperando el estado de no preñez. El útero se prepara para recibir un nuevo embrión. Y hay dos fenómenos importantes, que son la involución uterina y la reanudación de ciclos estrales. Bien, perfecto. ¿Y de qué depende? ¿Qué podemos hacer para que eso sea lo más corto posible? La lactancia era, ¿no? Acortar los plazos de lactancia. Uno era. No. Uno de ellos es un efecto inhibitorio que tiene la presencia del ternero. O sea, si le quitamos el ternero antes, hacemos un destete precoz, vamos a ayudar a que se recupere ante los ciclos. ¿Y el otro? Yo puse nutrición. Nutrición. Tiene que recuperar el balance energético positivo. Que Claro, producción de leche y balance energético, y bueno, succión y presencia del ternero, que es lo que Claro. dije anteriormente. Perfecto. Todo eso podemos hacer para cortar el puerperio. Perdón, te pregunto, Rafa, si esto fuera, a ver cómo digo, se puede también alargar por estos tres factores, ¿no? O sea, si pasa al revés, por ejemplo, tiene una mala nutrición, tiene un balance energético negativo. Sí, sí. O sea, puede ser para bien o para mal, eso quiero. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nadie busca alargar el puerperio. Tal cual, tal cual. Porque todo el mundo lo que trata, todos los productores lo que quieren es tener un ternero por año y por vaca. Y eso implica que tienes que tener solo 9 meses de gestación y recuperar tu puerperio en 2 meses para que no tienes más de 3 meses, porque si no ya cada ciclo son 21 días, cada ciclo estral. Entonces, si vos querés tener más de una chance de preñar a tu vaca, tenés que hacer un puerperio corto, de menos de 2 meses. ¿Entendés? Para que te dé tiempo a tener un ternero por año. Bueno, sobre la lactación. ¿Qué tipo de glándula mamaria conocen? ¿Qué son los alveolos, los lóbulos, los conductos, las cisternas, el pezón? Yo ¿Qué pueden puse, decir de eso? a final del ciclo reproductivo, la madre se encarga de suministrar un alimento rico en nutrientes al neonato que le va a permitir un rápido crecimiento y adquirir un tamaño que le permita mantenerse de forma autónoma. Perfecto. La glándula mamaria está ubicada en distintas regiones ventrales de la madre. En yegua, vaca y cabra se ubica en el largo inguinal, mientras que en la cerda ocurre en la zona torácica ventral e inguinal. La vaca tiene 4 glándulas mamarias independientes en la región inguinal. Las glándulas mamarias están formadas por alveolos, que están agrupadas en lóbulos, y estos lóbulos están dispuestos a lo largo de la ubre. Hay una serie de conductos y cisternas de la glándula y cisternas del pezón. En la cisterna de la glándula se encuentra la leche que está disponible para el ordeño. Bien, la glándula y la del pezón, las dos leches, la leche que están en la cisterna y en los conductos de gran tamaño, está disponible. Si hacemos presión negativa, sacamos esa leche. Pero para que se libere toda la leche de la glándula mamaria, necesitamos que se estimule la glándula mamaria con la liberación de oxitocina. La leche que está disponible es solamente el 20% de la leche de la glándula mamaria. Para que se libere el otro 80%, necesita de la secreción de oxitocina. Y está el reflejo neuroendocrino de llega el ternero, empieza a mamar, eso tiene una vía aferente nerviosa y una vía eferente, la liberación de oxitocina, la llegada de oxitocina. ¿Ves? Y es importante que si los alveolos no se vacían, las células secretoras de leche que secretan en el alveolo, si el alveolo está lleno, no van a secretar. Por lo tanto, van a empezar a secarse, van a dejar de producir. ¿Está? ¿Qué es la mamogénesis, la lactogénesis, la galactopoiesis, la galacto... Rafa, ¿te ¿Sí? puedo hacer una pregunta? Claro.
La roseta de Furstenberg sería lo que evitaría las velitas, que es la pérdida Claro, de la leche. sí, sí. Es una estructura que está en el mismo pezón y que impide que salga la leche por gravedad, digamos. Claro, es como un esfínter que hay ahí. Y eso algunas veces falla y entonces tiene pérdida. Bueno, ¿qué son esos términos? Mamogénesis, lactogénesis, galactogénesis y eyección de la leche. Yo lo digo si querés, o si no, bueno, que hable otro. Digo porque dije el anterior. Bueno, yo si quieren lo digo. Dale. En los procesos involucrados en la síntesis y eyección de la leche encontramos la mamogénesis, que es el desarrollo de la glándula mamaria, tiene una fase embrionaria y fetal, una prepuberal de crecimiento isométrico, crece de la misma manera que el resto de los órganos del cuerpo, y este crecimiento no se distingue con los septos. Y una fase puberal. Que es la que tiene, acá me confundí, que era que crecimiento alométrico, que es la que sí tiene diferenciamiento de los sexos. Las hormonas involucradas son la progesterona, que estimula el desarrollo de alvéolos, los estrógenos, que estimulan el desarrollo de los conductos, los lactógenos, placentarios, que promueven la mamogénesis y la prolactina GH. Lactogénesis. No, me tengo medio desordenada esta. Si la quiere leer otra persona, perfecto. Si querés, Sí, porque, la sigo. dale. Sí, porque la tengo medio como con puntos separados y está medio compleja. Gracias. ¿Por dónde habías quedado? Mamogénesis, falta lactogénesis. Listo, dale. Puse, la mamogénesis es el desarrollo de la glándula mamaria, tiene 4 fases, una embrionaria y fetal, prepuberal, puberal y gestacional. En la fase prepuberal se da un crecimiento isométrico y sin distinción entre sexos. Esto significa que la glándula mamaria va a crecer de la misma manera que crecen los órganos y además va a crecer de la misma manera tanto en macho como en hembra. A partir de la pubertad, por acción de las hormonas que se están liberando de manera cíclica, vamos a tener un crecimiento alométrico, es decir, que va a existir una distinción entre el tamaño de la glándula mamaria respecto de los otros órganos. El volumen del tejido mamario está en su pico cuando se da la primer preñez. Además, que se genera un gran desarrollo del sistema lóbulo alveolar. Eso puse de mamogénesis. Después de lacteogénesis puse. La lacteogénesis es el proceso por el cual las células alveolares adquieren la capacidad de secretar. Por un lado, tenemos la lacteogénesis 1, que ocurre en el último tercio de la gestación, empieza a darse la producción de lactogénesis 1, aunque está frenada por la acción de la progesterona, que se encuentra tanto en el cuerpo lúteo como en la placenta, que inhibe la síntesis de lactosa. Por otro lado, tenemos la lactogénesis 2, que tiene lugar entre el día 4 del preparto hasta el día 4 del posparto. Empiezan a caer los niveles de progesterona por la acción del cortisol fetal, lo que provoca un incremento en la producción de la lactosa, que es el azúcar que posee la leche, y tiene una relación positiva con la leche. Mientras mayor producción de la lactosa, más leche. Y ahora la galactopoiesis es el mantenimiento de la lactación, tiene que liberarse oxitocina para que se libere el contenido de los alvéolos y esto se tome como una señal de que hay que volver a producir leche. Para que se lleve a cabo la eyección de la leche, tanto por succión u ordeñe, hay un reflejo neuroendocrino vía aferente-deferente, por lo que hay una reducción de oxitocina que va a llevar a las células mioepiteliales provocando su contracción, y eso va a hacer que el contenido que había dentro de las células vaya a la cisterna de la glándula y sea tomado por el carnet. Uy, un poquito largo. Tenés el micrófono apagado, Sí. Rafa. Son casi definiciones del libro lo que dan ustedes. Está perfecto. ¿Y qué relación hay entre el estrés y la producción de leche? Cuando la vaca está con estrés, digamos, le genera esta adrenalina que bloquea la acción de la oxitocina, por lo tanto no hay contracción de las células mioepiteliales, están los alvéolos llenos y entonces interpreta como que no hace falta seguir produciendo leche. Claro, o sea, se bloquea la eyección de la leche, por lo tanto
el 80% ese de la leche que está en los alveolos no está disponible para el ternero o para el ordeñe. ¿Qué es el secado o una vaca seca? Yo puse que para el fin de la lactancia el número de alvéolos activos se va reduciendo. Cuando ya no hay más, se seca. La vaca se recupera del parto, se le da servicio, se seca en el último tercio de la gestación cuando el embrión crece más, así se regenera todo el potencial de producción porque está tranquila, digamos. Está bien. El secado es algo que uno tiene que, o sea, no es que se... Lo que vos dijiste de que cada vez va produciendo menos leche, eso es cierto, porque hay algunos alveolos que van dejando de ser activos, pero hay un momento en el que se seca, es que se para de ordeñar o se le retira al ternero. ¿Qué persigue eso? Persigue darle capacidad a la hembra de recuperarse para que cicle, o si está gestando, como pasa en la vaca de leche, que se quedan preñadas mientras están siendo ordeñadas, darle posibilidad a que en el momento de máxima demanda de nutrientes por el feto, no esté también siendo ordeñada. Entonces se seca en el último tercio de la gestación, para que en el último tercio de la gestación el 100% de su energía vaya al crecimiento fetal y no sea compartido con la leche. ¿Qué es el calostro? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Pero qué es el calostro? Es la primera secreción de la glándula mamaria que posee un elevado nivel de inmunoglobulinas, proteínas, vitaminas, estrógeno, y es esencial para el neonato, para que el neonato reciba una inmunidad pasiva hasta que madure su sistema inmune. Espectacular. O sea, lo destacado es que tiene un alto contenido de inmunoglobulina. Eso es muy importante, un alto contenido de inmunoglobulina. También es importante que tenga estrógeno, porque el estrógeno tiene un efecto laxante. Y ese efecto laxante le va a ayudar a hacer al neonato a hacer por primera vez caca. Que esa caca va a tener, es el meconio. Y ese meconio tiene una gran cantidad de bilirrubina y biliverdina, que es un pigmento biliar fruto de la descomposición de la hemoglobina fetal, que ya la tiene que descartar toda y volver a ser hemoglobina adulta ahora. ¿Qué es la mastitis? Es una inflamación de la glándula mamaria que viene acompañado de hinchazón, dolor, calor y ruborizado. Es lo único que puse. Hay muchos grados, puede ser subclínica y que el animal sigue siendo productivo, o puede ser clínica en la que ya la leche no se puede utilizar y hay que descartar esa leche. Pensad también que los cuartos son glándulas independientes, no están mezcladas, por lo tanto pudiera tener una mastitis en un cuarto y no en los otros tres. ¿Pero hay algún motivo por el cual es la inflamación? O sea, algo normalmente específico? La mastitis viene de una mala higiene que permite que bacterias penetren a través del pezón hacia las bacterias que van buscando la leche, el nutriente rico. Y al no tener una buena higiene, entran y proliferan y colonizan primero la cisterna del pezón, después la cisterna de la glándula y después incluso suben por los ductos hasta los alveolos. Cuando ya está totalmente, ya tiene una mastitis clínica. Hay que tratarlo con antibióticos. Ok. Bueno, y ahora pasamos a bienestar animal. ¿Sí? Rafa, una consulta. Cuando mencionas las hormonas que, digamos, influyen en la galactopoiesis, haces unas abreviaciones que no entiendo a cuáles te referís. Como por ejemplo T3, T4, ACTH, GH, E2, P4. No sé si importa demasiado o... La T3 y T4 son de la glándula tiroidea. La realidad no importa.
O sea, no les voy a preguntar eso. O sea, lo único que quiero que tengan en cuenta es que son un montón de hormonas las que están influenciando en el inicio de la formación de la capacidad, adquirir la capacidad para producir leche. Bien. Al pelo, gracias. No, nada. Bueno, del bienestar animal. ¿Cuál es la diferencia entre comportamientos innatos y comportamientos aprendidos? Yo puse, el bienestar animal es el trato humanitario a los animales definido como el conjunto de medidas para disminuir tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor a los animales en el desarrollo productivo. Esa es la definición de FENASA. Y puse que las necesidades comportamentales son necesidades innatas, características de la especie, que necesitamos conocer para poder satisfacer esta necesidad, suministrando los estímulos claves para que el animal no sufra frustraciones que terminan en un estrés, mientras que también poseen la capacidad de adaptación, que es un proceso de aprendizaje que tienen los animales para subsistir a los cambios producidos en el ambiente. Perfecto. O sea, uno tiene que conocer la naturaleza del animal, para eso satisfacer y darle esos estímulos que tiene el animal con lo que va a cubrir sus comportamientos innatos. Esa es la manera de que el animal esté con su sistema parasimpático activado, que es el sistema más productivo. No queremos que el animal esté estresado. Y jugando, que el animal esté jugando, esté entretenido, le va a permitir tener el parasimpático activado más tiempo. Y por supuesto uno puede entrenar al animal y hacerle, o sea, por ejemplo, un entrenamiento que se hace, normalmente en la sala de ordeño al animal se le recompensa con comida. Eso es un comportamiento aprendido. Él va hacia la sala de ordeño porque sabe que va a encontrar comida y a su vez el tambero va a recoger lo que quiere que los animales vayan. Se le enseña a ir y van sin esfuerzo, ¿no? Eso es importante, la diferencia es. Tener claro que no es lo mismo amansar un animal que domesticar un animal. Y que en la domesticación hay muchos años muchas generaciones que intervienen en la domesticación. Y uno puede amansar un tigre, pero eso no lo hace, no lo convierte en un animal doméstico. Y si vos un tigre amansado, va a seguir teniendo comportamientos innatos de cazador y presa, que en un momento dado se le pueden disparar y morderte un brazo. Mientras que en un animal doméstico, eso es mucho más difícil que pase, ¿no? Aunque hay también procesos inversos de a animales domésticos enseñarles o estimularlos para que despierten esos comportamientos innatos. Y los perros de presa se les revierte ese comportamiento de estar domesticado y se vuelven agresivos contra el hombre. Que un animal doméstico nunca debería ser agresivo contra el hombre. Pero bueno, eso parte de los problemas que tenemos nosotros como especie humana, que vamos para atrás en algunos aspectos. ¿Cuáles son las 5 libertades que tiene que tener un animal doméstico? Sed y hambre, disconfort, dolor, heridas, enfermedades, expresar su comportamiento normal y miedo y aflicción. Claro. El más difícil de todo es darle los suficientes estímulos para que el animal tenga su comportamiento normal de la especie. Eso es casi una utopía conseguir eso, ¿no? Porque vos tenés que tener a tus animales en un recinto acotado y no los tenés libremente en cualquier lado, porque si no, el tiempo que perdés buscándolo termina siendo
negativo. Entonces vos lo tenés que tener acorralado, no le das todo el espacio que necesitarían ellos, bueno, le ponen una serie de limitaciones a eso. Pero bueno, hay que tender o buscar cubrir el resto de las 5 libertades, ¿no? Bueno, de libre de hambre y sed, eso se puede conseguir. Uno es responsable si uno tiene sus animales y no le da, no los alimenta o no le da de tomar. Fíjense acá, hablamos de comportamiento alelomimético, agonista y epimelético. Alelomimético, ¿qué es el comportamiento alelomimético? Que dice que es mucho mejor trabajar en grupo que individualmente para facilitar, para obtener la facilitación social entre Claro. animales. Son animales grupales. Están Claro. mucho mejor en grupo que de forma aislada. O sea, no sé, a nosotros nos pasaba muchas veces que estábamos trabajando con ovejas, teníamos 50 ovejas y intentamos meterlas en el corral y a lo mejor se quedaban 2 fuera. Y tardábamos más en conseguir que esas 2 entraran en el corral que si sacábamos las 50 de vuelta y las volvíamos a meter otra vez todas. Porque esas 2 se habían quedado fuera porque se habían despistado, pero ellas querían estar con las que estaban en el corral. Entonces es como una especie de... Por eso lo tiene que saber uno si quiere, digamos, provocarle menos estrés a los animales. Y el agonista es que los animales tienen una escala de jerarquía. Está el alfa, el beta, tienen su posición en la escala. Y si eso uno los mantiene, bueno, ya sabe, el alfa sabe que es el alfa y los otros no le discuten el rol que tiene. Ahora, si uno está cambiando animales de grupo, eso implica que se van a volver otra vez a establecer la jerarquía y provoca lucha que se pueden dañar entre ellos, se pueden dañar los cueros, se puede hacer incluso matar un animal con otro en pelea. Y el epimelético es la imitación que hace el ternero de su madre. A la madre la toma como el ejemplo a seguir. ¿Qué es la distancia de fuga? Yo puse que la distancia de fuga es aquella distancia máxima que el animal permite entre su predador y él. Superada esta línea, el animal huye. Claro. Es No es su importante. depredador. Normalmente la distancia de fuga se habla respecto del hombre, pero viene de ahí, de que como ellos son animales, son presas, mantenían una cierta distancia de lo que consideraban enemigo del depredador. Y eso, los animales que son maltratados por el hombre, la distancia, porque tienen más miedo al hombre, tienen una distancia de fuga más grande. Y eso te habla también, te da un parámetro del bienestar del animal, su distancia de fuga. ¿Sí? ¿Alguien que va a hablar algo? Yo no terminé de entender el punto anterior, epimelético. El epimelético es un comportamiento que tienen los neonatos de imitar lo que hace la madre. Bien. Y es suma importancia. Ustedes no sé si vieron alguna vez en los, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen subasta de ganado, te dicen el animal sabe comer en tal zona. Porque hay algunas plantas que tienen, que provocan algunos desórdenes alimenticios o incluso hay plantas que son venenosas y el animal aprende a no comerla imitando a la madre. Entonces, tener un animal guacho es un animal que va a tener más hándicap, va a tener más dificultad para llegar a ser adulto y para vivir, o si uno lo cambia de espacio o de contexto, de región, ese va a tener más problemas para vivir que uno que fue criado en esa zona. Bien. Perfecto.
Entonces, la distancia de fuga, acuérdense, es un parámetro de cómo está el animal. Si el animal está muy estresado, si ha sido maltratado, ese animal va a tener una distancia de fuga más grande. Y eso, muchos establecimientos se va y empiezan a medir la distancia de fuga de los animales uno por uno y te van diciendo cómo están los animales, si están maltratados o no, si no están. Bien. A su vez hay diferencias individuales. Hay animales que son más curiosos, que se acercan más a los operarios, y otros que son más desconfiados, como pasa en los humanos también, ¿no? Pero es un parámetro a registrar, la distancia de fuga. Y basándote en la distancia de fuga, vos podés provocar que el animal avance colocándote a cierto ángulo del animal que te vea y provoque que él vaya alejándose de vos, avanzando en la dirección que vos quieras. Y ahí están los frigoríficos de Temple Grandi, que mostramos algunas filminas, en lo que con mangas curvas y aprovechándose de la distancia de fuga, los animales avanzaban hacia el sacrificio sin mucho esfuerzo. Está por caerse la clase, entramos inmediatamente y va a ser la siguiente, será la última sesión.